Hermoso tema, estábamos escuchando de Los Jaivas, Pregón para Iluminarse. Nos llegaron, como siempre, muchísimos mensajes de nuestras y nuestros oyentes. En primer lugar, nuestro amigo Roberto Casela dice: Gramsci escribió: lo viejo está acabado y lo nuevo lucha por aparecer. En esta coyuntura nacen los monstruos. Resistir, resistir, resistir para vencer. Y nos manda abrazos, muchísimas gracias. También nos manda Abu Cristina Celina, dice que quiere el libro. Sonia Frutos también quiere participar del sorteo y nos saluda con mucho cariño, ídolos y demás. Sergio de las Heras también nos manda una Eve haciendo la B. Después vamos a seguir leyendo todos los hermosos mensajes que nos están llegando, porque ahora vamos a escuchar la columna de Marcelo Rodríguez. Sí, bueno, ya el sábado pasado habíamos tenido una entrevista para tratar el tema de la reforma judicial que propone Andrés López Obrador en México, ¿no? Que es una reforma histórica. Para recordar, es un proyecto que López Obrador presentó en el mes de febrero, que ya ahí empezó a generar un gran debate, que a grandes líneas podemos decir que se divide entre quienes defienden que esto puede ser un proceso de democratización de la justicia, contra quienes oponen el discurso que esto es un proceso de politización de la justicia. Y ha tenido paros del Poder Judicial, protestas en la calle, pero un fuerte apoyo de ese respaldo muy grande que está teniendo Manuel López Obrador en este momento, que lo llevó, bueno, a que su candidata, Claudia Sheinbaum, gane las elecciones y ahora el 1 de octubre asuma la presidencia en México. ¿Cuáles eran los puntos, cuáles son los puntos fundamentales para recordar un poquito de esta reforma? ¿Qué propone? Propone la elección popular de jueces y ministros de la Corte. Los candidatos a esa elección son propuestos por el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial en un acuerdo, y ahí se lleva al voto popular estas candidaturas. Reducción de la Corte Suprema de 11 a 9 miembros, de su mandato, de que ahora es de 15 años a 12 años este mandato, eliminar las jubilaciones vitalicias y que el sueldo de los integrantes de la Corte Suprema no puede ser mayor al del presidente de la Nación. Estos son algunos de los puntos de una reforma que es bastante más profunda. Pero bueno, lo que se estuvo viendo esta semana es el proceso de ratificación de esta reforma, porque si bien la misma consiguió ser aprobada en el Senado por 86 votos a 41 en su momento, lo que debe ser para refrendarla es que los 2/3 de los estados mexicanos deben aprobarla también en sus respectivos parlamentos. Esto quiere decir que de los 32 estados mexicanos, 17 deben refrendar esta reforma para que la misma tenga valor, porque es una reforma constitucional, en realidad, esta reforma del Poder Judicial. Entonces necesita ser refrendada de este tipo. Hasta el día de ayer ya fueron 23 los estados mexicanos que aprobaron la reforma. O sea, ampliamente pasaron los 17. Han pasado los 2/3 ampliamente. Solo el estado de Querétaro votó en contra. Todo el resto hasta ahora votó a favor, y faltan algunos estados que tratar este tema, que se va a ver en los próximos días. Ayer, además, la Cámara de Diputados aprobó la constitucionalidad de esta reforma con los votos de Morena y sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo, y algún voto ahí suelto también de diputados de la derecha que apoyaron la constitucionalidad de la reforma, con lo cual ya este proceso institucional y legislativo de poder llevar adelante la reforma está siendo aprobado holgadamente, podemos decir, por la mayoría que esta última elección le dio al gobierno de Morena, y por esta aprobación de los distintos que están logrando masivamente los distintos estados de México para llevarlo adelante. Siguen las protestas. Hoy se estaba por levantar el paro judicial, del Poder Judicial, que se llevaba adelante. Ayer en diputados hubo una invasión a la Cámara de Diputados, hubo que demorar la sesión de tratamiento, pero finalmente
se pudo aprobar, y la reforma va a entrar en vigencia en 2 momentos electorales distintos. Uno es el año que viene, en el 2025, la primera tanda de elecciones de estos jueces, y el segundo va a ser en el 2027, donde quedaría, con esta elección popular, reformado el Poder Judicial en México. El debate sigue fuertemente. López Obrador sostiene que esta es una reforma que va a ayudar para combatir la corrupción en el Poder Judicial, un Poder Judicial que caracteriza como que está siempre a favor de los intereses concentrados y del poder y en contra del pueblo, que ha tenido grandes debates a lo largo de su mandato, sobre todo cuando él quiso avanzar en ciertas leyes o propuestas, tanto energéticas como impositivas, y la Corte Suprema se la frenó. Y por el otro lado, como decimos, quienes argumentan que en nombre de la independencia del Poder Judicial, esto en realidad lo que va a hacer es politizar la justicia. Un debate, creo que muy interesante. Es una de las reformas con participación popular más profundas en el mundo. Hay algunos otros lugares donde hay distintos niveles de elección, etcétera, pero el nivel de profundidad que tiene la reforma que se está proponiendo en México es realmente inédito, y va a ser muy interesante poder seguirlo, a ver cómo se va desarrollando todo esto, porque puede ser realmente un ejemplo histórico, ¿no? Un hito histórico y un ejemplo para todos aquellos países que tenemos el problema del Poder Judicial siempre presente, ¿no? Comentábamos la vez pasada, Marcelo, que justamente hubo una reacción también muy fuerte por parte de los Estados Unidos, ¿no? Senadores, el Colegio de Abogados, etcétera, y que Claudia Sheinbaum, una de las cosas que subrayó fue que de los 50 estados de Estados Unidos, 46 tienen algún tipo de elección, claro, en el Poder Judicial. Entonces, bueno, como diciendo, no quieren, o por razones obvias, que haya una democratización en México, pero también en los estados. Ciertos niveles hay en los Estados Unidos también, en algunos de sus estados, ¿no? Sí, muy importante. La elección de jueces y fiscales de distrito en los Estados Unidos, hay una estadística que estuve viendo: 87% de los 10.000 jueces que presiden tribunales de apelaciones y de primera instancia a nivel estadual alguna vez fueron elegidos por el pueblo. Acaban de hacer unos 1.800 cargos, se calcula que se van a elegir, no las fiscalías, todavía sí los jueces en México, pero más o menos entre 1.800 y 1.900 cargos, además de la Corte Suprema, lo que entre 2025 y 2027 va a pasar a ser electo, lo cual es un final de mandato con un gran triunfo para Andrés Manuel López Obrador, con una de las propuestas que él había lanzado desde el inicio, desde las campañas electorales, ¿no? El inicio de su mandato, y finalmente se está concretando en estos últimos 15 días de mandato, y tendrá Claudia Sheinbaum por delante el gran desafío, ¿no?, de poder implementar esta reforma en este país de 128 millones de habitantes como tiene hoy México, y veremos, ¿no?, a partir del 1 de octubre y sobre todo a partir del 2025, cuando se tenga que implementar en la práctica el tema del voto popular para el Poder Judicial, cómo se desarrolla todo este proceso. Estábamos viendo en las notas anteriores, tanto la de Colombia como la de Chile, como los medios de comunicación y las burguesías nacionales estaban obstaculizando todo tipo de cambio, tratando de desestabilizar, así que ojalá que no pase, pero Claudia Sheinbaum probablemente también tenga que lidiar con eso, ¿no es cierto? Es que cuando uno busca en las redes, ¿no?, en Instagram, en Twitter, etcétera, las noticias de México, lo primero que aparece son ataques feroces contra él y contra López Obrador, ¿no? Como esos grandes medios concentrados siguen en una continua campaña de desestabilización también en México, pero se han golpeado la cara contra la pared del enorme apoyo popular que tuvo este gobierno. Y en eso tuvo mucho que ver la estrategia comunicacional, ¿no?, como siempre decimos, claro, de Andrés Manuel López Obrador, con las mañaneras de todos los días, contrarrestando las operaciones de prensa. Vamos a ver qué hace Claudia para sustituir las mañaneras, pero algo va a tener que hacer, porque si no sigue con un perfil de alto nivel de comunicación con su pueblo,
pueblo, Exacto. va a ser muy Directo, difícil, no, además. directo. Y aparte porque Directo, fue una sí. experiencia muy exitosa, Sí, que no claro. sucede en otros países, ¿no? Así que evidentemente. Bueno, tendrán así que es. aprender de eso. Ahí él hizo mucha pedagogía con respecto a la reforma judicial, por ejemplo, decir, no vamos a afectar al trabajador judicial, no vamos, esto lo hacen porque hay intereses, incluso habló del narcotráfico en su momento, hay intereses muy pesados que quieren que siga el actual sistema. Bueno, Entonces, eso él lo decía. Dijo, voy a pausar al embajador de Estados Unidos y de Canadá porque están metiéndose en cuestiones internas de mi país. Eso es fabuloso, ¿no? Uno de los ejemplos que también el año pasado se cumplió otro aniversario es lo de Ayotzinapa, ¿no? Claro. Cómo en la justicia quedó frenado, cómo empezaron a cruzarse los temas de narcotráfico, del ejército, de la policía, de la autonomía y la libertad de acción que tenían, y han pasado más de 10 años y todavía no se sabe exactamente cuáles fueron los motivos por los cuales esos 43 estudiantes fueron asesinados o desaparecidos en Ayotzinapa. Ujú. Bueno, vamos a ir a una tanda y enseguida volvemos con Diálogo Internacional. Deja tu mensaje en nuestra